¿Qué es el psicoanálisis? ¿Qué es una pulsión? I started my professional activity as a neurologist. Sur le mot d'esprit, qu'est-ce qu'il dit d'autre? My name Sigmund Freud. De Jacques Alain Miller llamado Los signos del goce, SILET. Comme ça, parenthèse, comme ça. Cuando los seres humanos son despertados comparten el mismo mundo, pero que cuando duermen cada uno tiene el suyo. El mejor texto para pensar la identificación y el síntoma es el capítulo 7 de Psicología de las Masas y Análisis del Yo de Freud, que es donde se articula de manera, a mi modo de ver, más clara esa problemática. Freud dice en ese capítulo: el psicoanálisis conoce la identificación como la más temprana exteriorización de una ligazón afectiva con otra persona, la más temprana, y ligazón afectiva. Desempeña un papel en la prehistoria del complejo de Edipo. El varoncito manifiesta un particular interés hacia su padre, querría crecer y ser como él, hacer sus veces en todos los terrenos, digamos simplemente, toma al padre como su ideal. Esa conducta nada tiene que ver con una actitud pasiva o femenina hacia el padre y hacia el varón en general. Al contrario, es masculina y por excelencia se concilia muy bien con el complejo de Edipo al que contribuye a preparar. Contemporáneamente a esa identificación con el padre, y quizás antes, el varoncito emprende una cabal investidura de objeto de la madre según el tipo de apuntalamiento anaclítico. Muestra entonces dos lazos psicológicamente diversos. Con la madre, una directa investidura sexual de objeto; con el padre, una identificación que lo toma por modelo. Ambos coexisten un tiempo, sin influirse ni perturbarse entre sí. Pero la unificación de la vida anímica avanza sin cesar y a consecuencia de ella, ambos lazos confluyen a la postre y por esa confluencia nace el complejo de Edipo normal. El pequeño nota que el padre le significa un estorbo junto a la madre. Su identificación con él cobra entonces una tonalidad hostil y pasa a ser idéntica al deseo de sustituir al padre también junto a la madre. Desde el comienzo mismo, la identificación es ambivalente. Puede darse vuelta hacia la expresión de la ternura o hacia el deseo de eliminación. Se comporta como un retoño de la primera fase oral de la organización libidinal, en la que el objeto anhelado y apreciado se incorpora por devoración y así se aniquila como tal. El caníbal, como es sabido, permanece en esa posición, le gusta, ama devorar a su enemigo y no devora a aquellos de los que no puede gustar de algún modo. Más tarde es fácil perder de vista el destino de esta identificación con el padre. Puede ocurrir después con el complejo de Edipo, experimente una inversión que se tome por objeto al padre en una actitud femenina, un objeto del cual las pulsiones sexuales directas esperan su satisfacción. En tal caso, la identificación con el padre se convierte en la precursora de la ligazón de objeto que recae sobre él. Lo mismo vale para la niña con las correspondientes sustituciones. Esa pues es la primera página que es la 99 y por lo menos el primer párrafo de la 100. Ahora bien, Jacques Alain Miller, en la lectura del Seminario 5 de Jacques Lacan,
propone en la página 101 y 102 una lectura que me parece interesante para acercarnos de esos párrafos a nuestro problema. Él está trabajando lo que llama las insignias del otro y va a trabajar la metáfora paterna entre la 101 y la 102. Va a trabajar la metáfora paterna, pero eso encadenado al grafo del deseo, que es lo que Lacan desarrolla eminentemente en el seminario 5. Sin embargo, todavía no nos vamos a meter en ese punto, sino que quiero extraer de estos párrafos la lectura que él hace de esta secuencia de Freud, capítulo 7 de las identificaciones. Dice: Lacan da una descripción muy precisa de la operación a partir de Freud y dice que consta de 3 tiempos. En un primer tiempo, el niño está con la madre, es el objeto libidinal. Y entonces propone un pequeño esquema. En primer tiempo, el niño está con la madre, por la cual tiene un deseo particular. Recuerden que Freud dice una ligazón amorosa con la madre. El segundo tiempo se inscribe en la rivalidad con el padre. Es una tensión de rivalidad y metamorfosis. Ese segundo sería el niño, pero se enfrenta ya, estando aquí la madre, con el padre que aparece por acá. Y la metamorfosis se produce en el tercero por el ideal del yo, donde el niño se identifica con el padre. Así recoge él en esos 3 esquemas, digamos, como este movimiento de cómo el deseo, que en un momento dado se inscribe del lado, o mejor, del niño hacia la madre, pasa por la rivalidad, pero se desplaza al padre y llega a un nuevo deseo que viene de otra parte. Esa es una pequeña entrada en esos párrafos de esa lectura de esta primera secuencia, solamente de una primera identificación, la identificación al padre. Ahora bien, Éric Laurent, en el texto L'envers de la biopolitique, une écriture pour la jouissance, el inverso de la biopolítica, una escritura para el goce, dice lo siguiente, en la página 72 y 73. Un parágrafo que se llama Retorno lacaniano sobre las identificaciones freudianas. Lacan invita a un camino diferente de aquel recorrido por la doctrina de la identificación freudiana, que toma su punto de partida en el amor por el padre. Lo que describe Freud aquí es el amor por el padre. Primero, amor por la madre, pero enseguida rivalidad por el padre, y como eso es ambivalente, la solución termina siendo una identificación con el padre. Hay para Freud 3 modos de identificación en el resto del capítulo 7, ¿no? Y sobre las cuales vamos a volver paso a paso. Una identificación a la cual él reserva, no se sabe muy bien por qué, Lacan se detiene de entrada sobre el punto y toma sus distancias en nombre del saber. Una identificación a la cual él reserva la calificación de amor. Ahí tenemos una confusión entre amor e identificación. Pues primero dice que la ligazón es a la madre,
rivaliza con el padre, pero la solución es como un amor al padre bajo la forma de una identificación. Luego avanzamos en lo que dice Freud. Una identificación hecha de participación. Recuerden que él dice que no es pasiva, sino que es activa. Y que atrapa una identificación histérica y luego la que se fabrica de un rasgo, y dice Lacan que una vez traduje como unario, rasgo unario. Entonces ahí están las tres: identificación al padre, identificación histérica, identificación a un rasgo, que Lacan en algún momento llamó rasgo unario, de manera precisa en el seminario 24, que se llama L'Ansu qui sait d'une veuve sait à la mort, en la lección del 16 de noviembre del 76. Entonces, hay una segunda identificación, una identificación participativa que implica entonces un otro, un partener. Y esto ya es interesante porque no es un solipsismo, sino identificación implica un otro, un partener. Un partener que en un momento dado era la madre, después el padre como rival, pero después puede ser la identificación histérica a un par y finalmente la identificación a un rasgo. La histérica preleva un síntoma sobre otro que está enamorado, luego lo vemos, y aquí retomamos el ejemplo de Dora, la afonía de que Freud da en el capítulo 7 de Psicología de las Masas, centrando la cuestión del goce. Bueno, ese es como un pequeño avance de un párrafo de lo que dice Lacan. Entonces volvamos a Freud con esa idea. Miremos esto. En esos primeros párrafos que dice Freud, que ahora a la luz de esto, volvamos a ver. Bueno, entonces la ligazón afectiva más primaria, que es la identificación, el varoncito manifiesta un interés hacia el padre, querría ser como él, ahí tenemos simplemente la dimensión del ideal, toma al padre como ideal. Pero también enseguida dice cómo se desarrolla ese lazo, cómo termina siendo identificado al padre. ¿Cómo termina siendo identificado al padre? Primero pasa por una rivalidad, pero esa identificación ahí se confunde un poco con el amor al padre, basado pues más o menos como en la siguiente reflexión. El niño nota que el padre le significa estorbo junto a la madre. Su identificación con él se torna hostil. Lo que hay que explicar es cómo esa hostilidad pasa a volverse amor e identificación. Y pasa a ser idéntica al deseo de sustituir al padre junto a la madre. Pero, aquí está el giro, la identificación es ambivalente. Puede darse vuelta hacia la expresión de la ternura o hacia el deseo de eliminación. O sea, un posible destino es la hostilidad, otro posible destino puede ser el amor al padre. Entonces, en ese giro hacia el amor, por eso es que recurre a lo del canibalismo, le gusta, ama devorar a su enemigo y en esa devoración, porque dice le gusta y entre corchetes dice ama al enemigo. Entonces ahí hay el punto de girar, como la forma más primaria sería canibalística de poseer el otro, sería devorarlo, como en Totem y Tabú. ¿Por qué lo ama? Lo devoran. Pero al devorarlo quieren hacer suya las cualidades admiradas del enemigo, de ese padre erigido enemigo.
Digamos que el canibalismo, que sería la incorporación, meter en el cuerpo, sería una forma muy primaria de lo que después a nivel simbólico e imaginario se va a llamar identificación. Tomar del otro un rasgo, hacerlo propio para ser como él, porque se le ama, pero es un amor que no es exento de hostilidad. Entonces ahí coincide amor e identificación, pero pasando por la destrucción del objeto. Hay otra referencia que también examina esa identificación en un capítulo que se llama Síntoma y Nombre Propio, también de Lorán, en el texto Síntoma y Nominación, y que vuelve sobre este mismo párrafo. Dice: la identificación y el síntoma definen por su tensión una perspectiva muy original propia de la vida freudiana. Pero ya arranca es identificación y síntoma unidos. O el síntoma en el fondo está ligado al gran otro por transferencia, o bien define la identificación del sujeto que lo separa del otro. El síntoma tiene esa doble función. O lo liga al otro o lo separa de él. Cuando decimos identificación al síntoma, el lugar del otro, especialmente el otro de la transferencia, se vuelve entonces problemático. Al punto que Lacan, por otro lado, puede decir que la identificación al síntoma es correlativa al final del análisis. Eso, por ejemplo, tendría que ver con lo de la política de la cura. Y hubo muchos analistas que critican a Lacan, en el texto de La dirección de la cura y los principios de su poder, cuando decían que final del análisis era identificarse al analista. Es problemático porque de dónde acá el analista se va a erigir como el modelo de lo que es. Pero sería erróneo pensar esta oposición dentro de un marco cronológico, o más bien pensar esta articulación solo al final del análisis. Al final del análisis se trata de otro uso de la articulación que existe ya desde el comienzo, es decir, otro uso de la identificación y otro uso del síntoma. De ahí va a surgir después una pregunta: bueno, ¿a qué se identifica a alguien al final de un análisis cuando justamente en el mismo van cayendo todas las identificaciones como las capas de la cebolla? Es un desidentificado. ¿A qué? Y esa es una pieza que para Lacan permaneció hasta el final como pregunta: ¿a qué se identifica a alguien al final de un análisis? Después dirá: al síntoma, pero un síntoma transformado, no el síntoma del comienzo. Al final del análisis se trata de otro uso de una articulación que existe ya desde el comienzo, y este es el reverso de la puerta de funcionamiento del dispositivo en el síntoma articulado con la transferencia. Entonces, este es el capítulo en el que quiero que nos detengamos, porque de nuevo comenta este inicio del capítulo 7 de la Psicología de las Masas y Análisis del Yo. La puesta en tensión del otro y de la identificación se anuda en la obra de Freud por los lazos del sujeto con el padre. Todo el tiempo Freud piensa el sujeto con el padre. Incluso arranca así ese capítulo: la identificación como la más temprana exteriorización de una ligazón afectiva con otra persona desempeña un papel en la prehistoria del complejo de Edipo. El varoncito manifiesta un particular interés hacia su padre. Arranca es con el padre. Bien que después dice por acá más adelante una sutileza sobre la cual nos hace detener Éric Lorán. Las relaciones de identificación con el objeto de amor por excelencia, que es el padre. Por eso entonces aquí es que señala el punto: identificación y objeto de amor. El padre como objeto de identificación y de amor.
y el objeto indiferente y sustituible son considerados de manera diferente a medida que se afirma la primacía de la pulsión. Entonces, la pulsión. Luego de la instalación de la segunda tópica, el capítulo 7 de Psicología de las Masas y Análisis del Yo reorganiza la distribución de la identificación y del síntoma. Por eso habría que arrancar por aquí. Freud comienza muy lentamente su desarrollo, instalando la necesaria relación con el otro. Cuando dice, el psicoanálisis conoce la identificación como la más temprana exteriorización de una ligación afectiva con otra persona. Eso es instalar la necesaria relación del sujeto con el otro. Psicoanálisis, ya tal vez los de la maestría me escucharon decir esto, no hace una reflexión de un sujeto solipsista. Siempre es un sujeto en relación con el otro. De entrada. No somos sin el otro. Y Freud llama aquí eso, ordenándolo, identificación. Freud dice que esa identificación desempeña un papel en la prehistoria del complejo de Edipo. Prehistoria del complejo de Edipo. O sea, no parte del amor al padre simplemente o de la ligación afectiva edípica, sino que dice muy claro que hay una prehistoria del complejo de Edipo. Lo vamos a ver, porque la prehistoria estaría aquí en el tiempo 1. Claro, y ahí no está el padre. Ahí no está el padre, ahí no está. Entonces dice lo siguiente. Cuando dice que la misma identificación desempeña un papel en la prehistoria del sujeto del Edipo, entonces eso quiere decir que existe desde antes. Cuando dice, el varoncito manifiesta un particular interés hacia el padre, querría crecer, ser como él, hacer sus veces en todos los terrenos, digamos, simplemente toma el padre como su ideal, pero dentro de esa perspectiva, el sujeto sitúa al padre como significante ya desde el apego a la madre. Desde el apego a la madre ya se sitúa al padre como significante. Por eso él dice, querría crecer como él, hacer sus veces, toma al padre como su ideal. Ahí el ideal es donde se introduce, según la lectura de Laurent, el padre como un significante, pero esta conducta nada tiene que ver con la actitud pasiva o femenina, es masculina, se concilia muy bien con el complejo de Edipo. Sin embargo, dice que podría ser antes. Por eso dice, se comporta como un retoño de la primera fase oral de la organización libidinal, en la que el objeto anhelado, bueno, etcétera, lo preedipo. Entonces avancemos un poquito para ver cómo Freud logra conciliar, o cómo Laurent en esta lectura de Freud concilia. Ya nos dice que incluso la ligazón a la madre está determinado porque hay un significante del padre en el horizonte edípico. Pero va a hablar un poquito acá de esa prehistoria, en referencia extratextual a otro trabajo de Freud. Dice entonces, contemporánea a esta identificación con el padre, es decir, que allí dice, y quizás antes, por eso dice la prehistoria, contemporáneamente a esta identificación con el padre, y quizás antes el varoncito, el quizás antes, pues tenemos que pensar lo que no es cronológico, aquí sí, quizás antes, porque Freud pensaba que el Edipo aparecía en una cierta edad, y que antes, por eso lo llamaba preedípico, pero la lectura de Lacan es que incluso el preedipo ya está enmarcado dentro de una de las orientaciones edípicas. Entonces, ¿qué dice? Quizás antes emprende la cabal investidura del objeto de la madre. Tiempo 1. Otra forma de decirlo, dice Laurent,
sería enunciando que cuando el pequeño está tomando el pecho, se libra en realidad a la comida canibalística del padre, porque hace intervenir el padre, hablando del canibalismo, y el primer canibalismo, el primer succionar, el primer incorporar, ya en la fenomenología, es la leche materna del objeto seno, o la madre como prolongación del mismo. Y por eso dice, sigamos los pasos freudianos, la identificación funciona como un avatar o como un retoño, aquí nuestra traducción es retoño, de la primera fase oral, e incluso señala oral con itálicas, lo cual siempre es una clave en la lectura de Freud. Ahí está señalando la introducción de la pulsión. Entonces, en el horizonte está que él puede referirse, relacionarse en el tiempo uno con la madre, pero eso es contemporáneo, simultáneo, a que ha erigido ese padre como significante en el horizonte, así sea para rivalizar con él, significante, pero también introduce la pulsión en este punto oral. Es decir, siempre es inconsciente, pulsión, inconsciente, pulsión, unidos. Y por eso dice de la primera fase oral de la organización libidinal, que es el objeto anhelado y apreciado, se incorpora por devoración. Freud distinguía, dice Laurent, cuidadosamente, la identificación canibalística de la satisfacción del niño al estar en contacto con el pecho, dado que esta última había sido asignado en primer lugar al registro del narcisismo primario y no a la relación con el otro. Entonces, hay una nota de pie de página, y esta es la extratextualidad que hace Laurent, a las formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico, una nota preciosa, precisa, dice sublime, de Freud, que nos diferencia de un lado la satisfacción del niño al estar en contacto con el pecho, satisfacción. Pero aquí no nos está hablando de la satisfacción, sino que nos está hablando, aquí en este texto, es de la identificación. Es decir, de la dimensión de significante. Identificarse al padre. Por ahora, digamos, padre como significante. Ya después Lacan lo va a pensar en otros lugares como metáfora. Como metáfora. Pero eso no se hace sin la pulsión. Por eso dice devoración. Ahora, en esa nota hay algo así como que los pueblos felices no tienen historia. El niño feliz en el pecho no tiene identificación. O sea, ese tiempo uno es mítico. Y esto va a ser importante en la reflexión del último Lacan, ya cuando introduce lo del par-l'être, cuando introduce ya como una dimensión ya no del sujeto, como representado por un significante para otro significante, sino cuando ya comienza a decir el cuerpo. Y el cuerpo. Porque listo, el sujeto es aquello que es representado un significante para otro significante. ¿Y dónde está el cuerpo? ¿Dónde está el cuerpo? Y sin embargo, Freud en este pequeño apartado introduce el cuerpo. Nos está hablando de la identificación, uno diría en la vía imaginaria, incluso en la vía significante, porque es identificación a un rasgo del padre. Pero introduce el canibalismo, la devoración, subraya en itálicas lo oral, el cuerpo está allí implicado. Él lo pone en correlación, esa satisfacción con el contacto con el seno estaría más bien asignado al narcisismo primario. Un narcisismo primario, no a la relación con el otro.
no es la madre. Es más, ni siquiera es el pecho, es el objeto, él y el objeto. Él y el objeto leche, el objeto alimento en ese caso. Ahí un narcisismo primario. Pero aquí, ¿cómo salir de ese narcisismo primario a la relación con el otro? Esta es una solución, en la vía de instalar un significante padre en el horizonte. El tiempo es mítico, no es un tiempo cronológico. Y por eso, en 2, ese deseo hacia ese objeto que después va a ser el seno y después la madre como prolongación del seno, ya nos dice relación con un otro. Y luego identificación, cuando dice hay un paso en la espiritualidad, cuando se piensa en el Padre, en Dios, etc. Un paso en la espiritualidad porque antes era pura pulsión y satisfacción y narcisismo primario. Autoerotismo. Ese término lo propone Freud. Autoerotismo. En contraste a Bleuler, que proponía autismo. Este le pone el eros en la mitad. En ese punto terminó venciendo Bleuler a Freud, cuando hoy es toda la clínica del autismo, etc. Pero él le pone el eros, la pulsión. Una cosa es el placer de órgano. Placer de órgano, donde no hay representación, donde es como cualquier organismo guiado por el placer. Ahí no se necesita psiquismo, no se necesita imaginario, no se necesita simbólico. Es la satisfacción casi que del vivir, aquella que se preguntaba, por ejemplo, Lacan decía de qué goza la meba, o de qué goza la perla, o de qué goza la ostra, o de qué gozan los animales que no tienen, digamos, cerebro ni imaginario, placer de órgano. Pero recuerda que Freud dice que el narcisismo, pues que hay un complemento libidinal entre autoerotismo y narcisismo. Ahí ya el yo es el objeto. En el narcisismo. El yo es el objeto. Es decir, ya salimos del autismo a que haya un objeto llamado yo, y que por eso es complemento libidinal, porque ya es el yo como la imagen que se ama. Es como el avance del placer de órgano, ahora sí al autoerotismo. Y el eros es el amor al yo, al narcisismo. El amor al yo es narcisismo. Entonces, como placer de órgano, casi que en este momento mítico que estamos situando, un niño mítico satisfecho con un pecho, que no reconoce como objeto, como altero, como otro de sí mismo. Que recuerda que para esto también Freud ha pensado precisamente en el texto formulaciones sobre los 2 principios del suceder anímico, precisamente allí, o del acaecer psíquico, que el yo pasa por 3 momentos: el yo realidad del principio, el yo placer purificado y el yo realidad del final. Esto correspondería al yo realidad del principio, en el sentido en que no hay yo, ni hay realidad, coinciden, es una sola entidad, por eso mítica, regida por el placer. ¿En dónde? En sí mismo. Un sí mismo que no suponemos como una sustancia viva sin subjetividad. Pero luego hay un yo placer purificado, del principio del placer, que es el que está rigiendo allí, está obligado a reconocer. Y esto lo podemos también poner en conexión con el texto de la denegación, cuando Freud comienza a pensar cómo nace el juicio de realidad
es decir, el juicio de existencia, darle la existencia a otra cosa, distinta de sí misma, cuando aquí no tiene ninguna necesidad de reconocer ninguna sustancia distinta de sí misma, porque él y el pecho son lo mismo. Que es muy raro decir eso, pues ¿cómo así? El pecho fenomenológicamente le pertenece a la madre. No, hay un momento donde el pecho es del niño, él hace parte de, porque él no diferencia, no se ha instalado en él el principio de realidad para diferenciarse de sí, un sí mismo de objetos que no son yo. Pero cuando eso se instala, gracias a esa nueva acción psíquica que Freud llama narcisismo, ya hay un yo, placer, purificado, porque él está obligado a reconocer el principio de realidad. ¿Por qué? Por una sucesión desarreglada que él no puede controlar entre ausencias y ausencias del pecho. Si el pecho es de él, lo tuviera de manera permanente, pero hay algo que le niega que esté ahí permanentemente, y ese algo que la niega son lo que él después va a reconocer como presencias y ausencias, y hay una dialéctica entre presencia y ausencia, además desarreglada, él no lo puede controlar. Eso se traduce en términos de privación, privado del pecho, pero también de frustración. En un momento dado tendría la satisfacción, y en otro momento dado, cuando no está el pecho privado de él, frustrado. ¿Por qué? Porque no obtiene la satisfacción que estaba esperando. Eso lo obliga a reconocer que hay otra cosa distinta de un yo, a saber, el objeto pecho, y después el objeto madre, y después la realidad. Pero claro, él no pasa directamente de un no reconocimiento a un reconocimiento, sino que mediante precisamente esa confrontación con la privación y la frustración, e incluso Lacan agregará después castración, que viene de la realidad a reconocer una alteridad, un diferente de sí mismo. Pero él no se resigna y dice: todo lo placentero es mío, todo lo displacentero es el mundo exterior. Es el yo, placer purificado. Hasta que al final, dice Freud, vence el principio de realidad, y él tiene que reconocer que tanto en el interior, ya ahí hay un interior y un exterior, que tanto en el interior como en el exterior hay fuentes de placer como fuentes de displacer. Pero fíjese que es la frustración, el dolor, la privación, la castración, que le imponen al sujeto el tener que aceptar la realidad, construir juicios de existencia sobre los objetos diferentes de sí. O sea, eso no es así nomás. Ahora, volviendo a la nota de pie de página, así como los pueblos felices no tienen historia, el niño feliz en el pecho no tiene identificación, tiempo mítico, sin historia. Por eso es un tiempo uno. Él con el pecho allí no tiene identificación, se satisface de ese objeto confundido con sí mismo, de ese alimento. Ahí es donde aparece la segunda parte. Lacan nos tradujo esto a través de su dicho según el cual el pecho le pertenece al niño. Pero el corte entre la madre y el niño se efectúa entre el cuerpo de la madre y el pecho, por eso le pertenece a él. No existe ninguna unidad madre-niño, sin duda los dos son felices, siempre y cuando olvidemos que el pecho no es la madre sino el niño, no es de la madre sino del niño. El pecho es una suerte de aparato, al igual que los dos dientes suplementarios del querido vampiro. Es el aparato con su plasticidad que permite atrapar al otro. Es la máquina del sujeto, su ventosa universal. Los kleinianos y los anafreudianos criticaron esa perspectiva, denunciando una a priori machista, paternalista en Freud, que le impedía ver
que la identificación solo puede ser secundaria en relación a la elección de objeto, que ahí es donde está el punto. Los kleinianos decían no, y los anafreudianos. Vea que es que primero es la madre, el padre es secundario, pero Freud arranca diciendo el varoncito manifiesta un particular hacia el padre. El padre, es decir, Freud siempre pone el padre como antecedente. No como que primero era el reino de la madre y después el reino del padre de manera secundaria. Ahí es donde está el punto de querella entre kleinianos, anafreudianos y Freud. Como que a Freud su machismo y su paternalismo le imponía una priori el padre, que le impedía ver la identificación como un elemento secundario a una relación de objeto primaria con la madre. Los kleinianos dijeron entonces, ni hablar de que haya un lazo con el padre antes de la investidura de objeto respecto de la madre, y los anafreudianos dijeron, ni hablar de que haya un lazo con el padre antes de que el niño se construya un yo primario y que luego se acostumbre a ese extraño que es el padre. Pero el interés principal de la problemática kleiniana o anafreudiana, en el après-coup de la lectura, que de ello hará Lacan, radica en el hecho de evidenciar el escándalo de esta identificación primaria que está señalando Freud acá al padre, y luego haber visto con ello el registro de lo que Lacan va a llamar la cosa. Pero es a partir de acá, primero afirma la identificación, el padre, etc., y luego elucida lo que es la cosa, el Das Ding. Uno de los nombres del Das Ding precisamente es la madre. La madre. Entonces ahí está como el meollo de la querella. Freud intentaba encontrar también para la relación con el padre una representación tan concreta como el amamantamiento y el destete, como modelo de representación metapsicológica de la relación del objeto con el padre. Pero a ello le fue muy difícil. Por eso es muy extraño que él acá tenga que acudir al caníbal, devorando al padre, tratando de encontrar un modelo tan fenomenológico, tan material, tan presente, tan evidente, como es el amamantamiento, como es el destete. La identificación entonces se refiere al sujeto puesto como previo a toda elección de objeto, como un previo. El niño en relación al padre se identifica, un previo. Los kleinianos son los que dicen, pero ese previo no, eso es paternalismo, eso es machismo, es un a priori que le impide ver que antes había una relación de objeto más originaria. Y resulta pues muy difícil dar una representación metapsicológica concreta de esa definición. Ello hace que todos los intentos por objetivar, filmar, fijar las relaciones del hijo y de su otro, que apasionan al psicoanálisis francés, tengan mucha dificultad para filmar una representación metapsicológica concreta, la relación con el padre. Con la madre sí, se puede filmar, se puede ver material, con el padre no es tan evidente. Y por eso, entonces, dice aquí Freud, la identificación primaria es una incorporación caníbal. Una incorporación caníbal. Incluso Laurent trae el término en alemán que está ausente acá, Einverliebung. Allí el cuerpo del otro es una mediación necesaria. Interesante que introduzca el cuerpo del otro en relación con el padre. Está forzado. Con la madre es evidente, pero para hablar del padre no es evidente. Tiene que introducir el cuerpo del otro como mediación necesaria para poder pensar la identificación con el padre.
El nombre del Padre para Freud se da a través de una representación metapsicológica concreta, que no es sino la de un lazo necesario entre identificación y cuerpo a través de la incorporación. Esto es un plus, porque no es la identificación al significante, no es la identificación a una imagen. Fíjense que aquí Freud introduce el cuerpo, con todas las letras. El caníbal, como es sabido, permanece en esa posición, le gusta, ama devorar a su enemigo y no devora a aquellos a los que no les puede gustar de algún modo. Ahí se conduce como el esto lo comeré, esto lo escupiré. Lo que ama, esto lo comeré, lo que no, esto lo escupiré. O no comeré lo que no me gusta. Pero estamos hablando del cuerpo del Padre. Y el cuerpo es pulsional. Y el cuerpo es objeto. Es decir, que para poder abrochar algo del significante del Padre, hay que pasar por el cuerpo. Por eso dice oral. Con la madre es evidente, con el Padre no, y por eso tiene que usar este recurso. Los espíritus ingenuos le reprochan al psicoanálisis el hecho de no darle un lugar suficiente al cuerpo, concebido como el cuerpo de la gimnasia, el cuerpo del gimnosofismo. El psicoanálisis no atrapa el cuerpo por la gimnasia, dice Laurent, ya que lo pone más bien a descansar sobre el diván, pero no con el fin de relajarlo, sino para obtener un estado propicio para la incorporación. Cuando Freud habla de la comida caníbal en Tótem y Tabú, por ejemplo, se trata de una teoría antropológica de las religiones, la que en su época es la más interesante y que en vez de dar cuenta de los dioses como expresiones de la naturaleza, se centra en la caza y la comida totémica como origen común del sacrificio y la comunión. Comunión, comunidad, comunión con el Padre, comunión con los otros. Un comer, no por nada en la metáfora cristiana es tomad y comed, todos de Él, es decir, es algo etéreo pero que tiene que pasar por una incorporación, una devoración del cuerpo y de la sangre, pues es incluso hasta muy crudo, el cuerpo, la sangre, bien que son metaforizados. Esta nueva perspectiva antropológica lleva a Freud a completarla solo de este modo. Si los dioses son incorporados a algunos de sus rituales, es porque primero se los ha matado. Desde esta perspectiva se puede poner en serie el sacrificio hindú, el totemismo australiano, el de los indios del nordeste de América, al igual que el monoteísmo judío, cristiano y musulmán, lo resumido en la frase del capítulo 7 citada con anterioridad: eso, el caníbal, como es sabido, todo eso es simplemente Tótem y Tabú, en 3 frases. Bueno, entonces luego de haber distinguido la identificación por un lado y por otro la elección de objeto, la relación de goce con la madre, Freud dice que desde el comienzo mismo la identificación es ambivalente. Puede darse vuelta hacia la expresión de ternura o hacia el deseo de eliminación. Esa es la bisagra. La clínica de la neurosis obsesiva es entonces, por supuesto, maravillosa para presentificar la rueda infernal en la que el padre es amado al mismo tiempo que toda la energía del sujeto gira hacia el esfuerzo por matarlo. Ahí está. Ahí está esa doble vía. La expresión hacia la ternura y el deseo de eliminación. Nos identificamos, pero observemos, dice Laurent,
sobre todo, cómo nos aparta la identificación de lo que podría llamarse el valor de la verdad del amor. Nos identificamos y luego el hecho de amar o de odiar es secundario. Primero la identificación, luego o amamos u odiamos a eso a lo cual nos identificamos, pero eso es secundario. Ello es lo que Freud ha llamado ambivalencia o lo que Lacan en el seminario 20 aún distingue como la pasión inventada por el psicoanálisis, el odio-enamoramiento, en una sola palabra. Si comparamos el tratado de las pasiones del psicoanálisis con los de Descartes o de Spinoza, que creo que es lo que van a hacer en el seminario de la ética, la pasión que no se encuentra en los grandes pensadores racionalistas es justamente esa, la misma subrayada que la identificación no es coextensiva al amor. También puede ser una identificación al objeto secundariamente odiado. Esa es pues la primera identificación y sus misterios. En todo caso, la dificultad para dar de ella una representación concreta por fuera de los rituales religiosos. Se encuentra luego una identificación que proviene directamente del síntoma, que es el primer punto que nosotros queremos tratar en esta serie. La identificación al síntoma. Esta es la identificación al Padre, ilustrada en estos 3 momentos. Pero luego viene la identificación al síntoma, de lo cual se desprenden cosas muy interesantes. Por eso lo del sentido de los síntomas tiene allí todo su sentido. ¿Cómo es posible uno identificarse al Padre? Ya lo sabemos cómo, pero al síntoma de otro. Ser el síntoma de un otro. Tomar del otro precisamente lo sintomático. ¿Y no podría pensarse, por ejemplo, que esa identificación con el Padre, digamos, deriva de una identificación con el síntoma? Claro, es la tercera, la identificación al rasgo. Pero ese rasgo es el síntoma o hubo otra cosa además del síntoma. Porque en la clínica lo vemos. ¿Por qué será que esto que tanto detesto de mi padre es el punto en que más me parezco? Ahí hay un punto identificacional, síntoma del padre. Pero también es un rasgo con el que no se sabe qué hacer, porque es algo más que un síntoma. Incluso Lacan lo trae en alemán y por eso lo llama el rasgunario. Pero eso ya es la tercera identificación. Es lo que traía para él. Pero cuenta. No, una pregunta es que nos identificamos primero y luego amamos o odiamos. Sí, como una segunda. Pero ¿cuál sería entonces el resorte que hace o que posibilita esa identificación? Por ejemplo, en ese caso que pones tan claro, entonces como precisamente eso que odio, pero lo odio a posterior. Sí. Claro, mira, en el análisis dice por qué esto que odio tanto de, pero ya fue la identificación primaria, ya que lo odie o que ame es secundario. Claro, pero ¿cuál es el resorte? Lo que pasa es que la identificación es inconsciente, no es una elección consciente de aquel rasgo, de aquel eso sería para parecerme a él, eso sería la imitación, que es lo que, por ejemplo, el sueño de la pedagogía. Usted, ¿por qué no es como su hermanito tan aplicado? Es decir, ¿por qué no preleva del otro un rasgo para transformar su yo conforme a ese modelo? Porque es inconsciente. Y como es inconsciente, no se sabe qué contingencia hace que se elija este rasgo y no otro, más socialmente aceptable. Bien.